Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eric Arturo Vázquez, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy estoy aquí para presentar el producto integrador de la materia de máquinas eléctricas, que fue realizar un simulador de parámetros de un transformador. El mío fue de carácter monofásico principalmente. El lenguaje de programación que se utilizó fue Python. Principalmente se utilizaron las librerías de Tkinter y bueno, las librerías de Math. Um, Aquí se ve una pequeña vista previa sobre lo que es el programa. Antes de entrar en materia y mostrarlo, me gustaría hablar sobre los fundamentos matemáticos que lo sustentan, ya que si notamos que algo pues, no está bien, podemos ver principalmente de dónde salen las cosas, ¿no? La primera prueba que se hace, el software, es la prueba de vacío. Entonces, en realidad se deben de ingresar todos esos datos al principio sobre el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito, los datos que se arrojan para que el software haga la simulación y las características del transformador. Pero básicamente, primero vamos a calcular el factor A, que es el voltaje 1 sobre el voltaje 2. Esto se hizo en un transformador monofásico elevador, entonces hay que considerar eso. Después se pasa a hacer el cálculo del factor de potencia. Básicamente aquí tenemos el voltaje en el primario, que es el nominal, y bueno, el voltaje que se genera, perdón, la corriente que se genera, que es la corriente de excitación o la corriente al vacío. Entonces esto también podemos verlo como una potencia y la vamos a llamar S. Después se hace el cálculo de las resistencias en el núcleo. Uno de los primeros parámetros que obtenemos son estos. Entonces tenemos el voltaje nominal elevado al cuadrado sobre la potencia que habíamos medido. Después hacemos o calculamos la potencia reactiva. Aquí es donde utilizamos esta expresión y se la restamos. Entonces básicamente es esto, se hace el cálculo de la potencia magnética con la potencia reactiva y ya tenemos los dos parámetros. Después se pasaría a hacer el cálculo de cortocircuito, que nos dice o nos habla sobre las pérdidas que hay en los devanados. Entonces tenemos la resistencia en el devanado y la reactancia en el devanado. Podemos sacar rápidamente lo que es la resistencia en el devanado con la potencia de cortocircuito dividido entre la corriente del cortocircuito al cuadrado. Después podemos calcular el ángulo phi de ese devanado. Entonces vamos a hacerlo como en el anterior básicamente. Y no fue necesario aquí calcular alguna admitancia o impedancia, porque como ya tenemos aquí el ángulo y ya tenemos un lado del triángulo, entonces básicamente podemos aplicar una tangente. Aquí podemos utilizar trigonometría básica y así podemos obtener lo que es la reactancia en el devanado. Muy bien, vamos a proceder con un ejemplo por aquí. Prefiero mostrárselos. Podemos utilizar este ejemplo que vimos en el laboratorio. Podemos ver la carga máxima, que es de 3000. El voltaje en el primario es de 110. Como es un elevador, entonces nos devuelve 210 de voltaje. La corriente de 0, la corriente que se midió fue de 0.934. La potencia fue de 20 watts. Ahora en la prueba de circuito, el voltaje fue de 15.5. Como ven, la corriente ya se calculó sola. La potencia fue de 125. Entonces comenzamos con la simulación. Se tarda un poquito y bueno, aquí ya nos arroja los datos, como podemos ver. Y bueno, eso básicamente sería lo que hace el software. Podemos limpiar y bueno, se regresa a su estado original si nosotros no ingresamos nada. Si nada más lo dejamos así, comenzamos la simulación, pues esto nos marca error básicamente. Y bueno, podemos volver a limpiar
y aquí están los datos de mi autoría por si había duda. Bueno, básicamente este fue el software. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.